Pocas personas lo saben, pero, según el Dr. Bruce Lipton, nuestro cerebro, justo antes de dormir, entra en ondas teta, el mismo estado de conciencia que teníamos en la infancia, cuando absorbíamos el mundo como una esponja, sin filtros, sin juicios, sin resistencia. Y es exactamente en ese estado, cuando el subconsciente se abre, como un terreno fértil, listo para recibir cada palabra, cada pensamiento, cada emoción, todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que sientes. En ese momento, se convierte en información biológica, energética y vibracional. Y tal vez nunca te habías dado cuenta, pero la mayoría de las personas se duerme de la misma manera, con el cuerpo pesado, la mente acelerada y el corazón cargado de preocupaciones, pensando en las deudas que no se terminan, en los problemas que parecen no tener solución, en los dolores que no quieren irse. Y sin darse cuenta, convierten ese ritual nocturno en el más poderoso saboteador de sus propias vidas, porque lo que se dice, lo que se piensa y lo que se siente antes de dormir no desaparece en la oscuridad. Al contrario, eso se convierte en una semilla energética que germina silenciosamente. Durante toda la noche, Neville Goddard, uno de los más grandes maestros de la manifestación, decía que el sueño es el portal más fértil que existe para la creación de la realidad, porque en ese estado, la mente consciente, esa que duda, que critica, que resiste, simplemente se apaga y lo que queda es el acceso puro y directo al campo cuántico, donde todo se moldea según la vibración que emites y la verdad que te atreves a asumir como tuya. Por eso, quizás sea incómodo, quizá hasta doloroso, darte cuenta de que, sin querer, pasamos noches enteras, alimentando justo lo contrario de la vida que tanto deseamos, porque el dolor silencioso que pocos logran ver, ese está sin notarlo. Muchos se van a dormir programando, no la abundancia, no la prosperidad, no la sanación, sino la escasez, la preocupación, el miedo y la carencia. Pero, ¿y si pudieras cambiar eso? ¿Y si, en los últimos 60 segundos antes de dormir, dijeras algo que, literalmente, reprograma tus células, tu mente, tu frecuencia y hasta el campo que te rodea? Y si eso que siembras en el silencio de la noche se convirtiera inevitablemente en la vida que tanto anhelas. Tal vez estás a punto de descubrir que esto es mucho más real de lo que alguna vez imaginaste. Existe un detalle casi imperceptible que ha estado moldeando silenciosamente la realidad de millones de personas, sin que siquiera se den cuenta. Un detalle invisible que opera en lo más profundo de la mente y que tal vez ahora mismo está operando dentro de ti. Es el simple hecho de que el cerebro nunca se apaga nunca, ni cuando te entregas al sueño, ni cuando crees que estás desconectado del mundo. La mente consciente duerme, pero el subconsciente permanece despierto, observando, todo escuchando, registrando cada palabra, cada pensamiento, cada sensación, como un comando que se convierte en química, en vibración y, de forma inevitable, en realidad, Bruce Lipton, uno de los más grandes referentes de la biología celular y la epigenética, lo explica con total precisión. Alrededor del 95% de nuestra vida está guiada no por la mente racional, sino por programas subconscientes, programas heredados, absorbidos, reforzados, muchas veces desde la infancia. Y lo que casi nadie percibe es que este sistema no solo está activo mientras estás despierto, también lo está mientras duermes. Y más aún, la noche no es solo un espacio de descanso, es, en realidad, el momento donde esos programas o se refuerzan o se reescriben en entonces. Imagina lo que sucede cuando te duermes pensando que nada te sale bien, cuando tu último pensamiento del día es, no sé cómo salir de esto, la vida es demasiado difícil, o esto nunca va a cambiar. Sin darte cuenta, le estás susurrando esas palabras, no solo a ti, sino directamente a tu subconsciente. Estás alimentando, no la solution, sino el mismo ciclo de escasez. Y cuanto más lo haces, más esos patrones se enraizan, se vuelven automáticos, se convierten en tu frecuencia natural. Ese es el error invisible que mantiene atrapadas a tantas personas en realidades que ya no desean vivir, porque aquello en lo que enfocas tu atención, lo que sientes, lo que refuerzas justo antes de dormir, no se pierde en la nada, al contrario, se convierte en el patrón energético que tu cuerpo asume, que tu campo vibra y que, inevitablemente, empieza a reflejarse allá afuera, en tu vida. Y tal vez
por primera vez, estás empezando a darte cuenta de que no es tu culpa, porque nadie te enseñó esto, a nadie te explicó que existe una ventana secreta, una puerta invisible, que se abre cada vez que cierras los ojos, y que todo lo que atraviesa esa puerta se convierte en código, se convierte en vibración, se convierte en vida. Existe una verdad silenciosa que la mayoría de las personas ignora, una verdad que, cuando se comprende, lo cambia. La vida no responde solo a tus acciones conscientes durante el día, la vida responde de una manera aún más poderosa a la vibración que sostienes en el preciso momento en que estás a punto de quedarte dormido por Kizaji, en ese intervalo invisible entre la vigilia y el sueño, donde tu mente analítica finalmente se calla, tus defensas, tus juicios, tus dudas, todo eso se disuelve y lo que permanece es tu vibración más pura, tu estado más auténtico. Y es exactamente ese estado el que se comunica con el campo cuántico. Bruce Lipton nos muestra que la física cuántica aplicada a la biología revela algo profundamente transformador. El campo energético siempre moldea la materia siempre, y ese proceso no es lineal, no está controlado por el reloj. Es un proceso sensible a la frecuencia que emites, y esa frecuencia se vuelve exponencialmente más poderosa cuando entras en estado de ondas teta, el estado natural de la mente, justo antes de quedarte dormido. Imagina por un instante que todo lo que viviste hoy, todas tus acciones, todas tus palabras, todo tu esfuerzo, representa solo una fracción de lo que realmente crea tu vida. Porque lo que verdaderamente informa al campo, lo que verdaderamente le da instrucciones a tu biología, no es solo lo que haces, es sobre todo lo que vibras. Y la vibración más impactante, más penetrante, más creadora, es la que te acompaña cuando entregas tu cuerpo al descanso y tu mente al silence. Neville Goddard decía que el estado que asumes como verdadero justo antes de dormir se convierte en la semilla de tu realidad, porque en ese momento la resistencia desaparece y el campo cuántico simplemente refleja aquello que tú sientes como real. Por eso, si te vas a dormir vibrando miedo, inseguridad, escasez, el campo entiende eso como una verdad y comienza a reorganizar tu realidad para devolverte exactamente eso. De la misma manera, si te duermes en un estado de gratitud, de paz, de abundancia ya asumida, algo invisible empieza a moverse, las partículas se reorganizan, las posibilidades se alinean y sin esfuerzo, sin control, empiezas a convertirte en el campo de tu propia creación. Lo que sucede en el silencio de tu noche vale más que cualquier esfuerzo que hagas en el ruido de tu día, porque no es lo que persigues lo que crea tu vida, es lo que emites, es lo que te permite ser en el espacio entre un pensamiento y un suspiro, en el instante exacto donde todo se silencia y el universo entero escucha tu vibración. Existe un ciclo silencioso, muchas veces invisible, que sucede dentro de tu propio cuerpo. Cada vez que te acuestas en la cama, cargas contigo una preocupación y te quedas dormido, sin darte cuenta de lo que eso está haciendo contigo. Un ciclo que no es metafórico, no es solo energético, es bioquímico, es real, es físico, porque cada emoción que sientes genera inmediatamente una descarga química, y esa química le informa a tu cuerpo qué tipo de mundo crees que estás habitando. Cuando cierras los ojos cargando ansiedad, miedo, inseguridad, tu cerebro libera señales que activan una cascada hormonal. El cortisol se eleva, la adrenalina se dispara y esas sustancias son mensajes biológicos, mensajes que le dicen a tu cuerpo: estás en peligro, el mundo no es seguro, la realidad es escasa, algo está mal. Que no sabe distinguir entre un pensamiento y una amenaza real. Simplemente responde. Cada célula, cada tejido, cada órgano empieza a operar como si de verdad estuvieras bajo amenaza. Lo que tal vez nunca te dijeron es que cuando esa química se vuelve rutina, moldea silenciosamente tu biología. Y un cuerpo inundado de cortisol, un cuerpo programado para esperar lo peor, simplemente no puede acceder a estados de expansión, porque biológicamente fue diseñado para sobrevivir. No para crear, no para manifestar, no para prosperar. El sistema nervioso entra en modo alerta. La energía se desvía de la creatividad, de la regeneración, de la intuición y todo, absolutamente todo, se dirige hacia la defensa, hacia la protección, hacia el control. Bruce Lipton explica aquí
Cuando vivimos en este estado, nuestras células, literalmente, cierran sus receptores. Se dejan de escuchar las señales del entorno y comienzan a funcionar en modo defensa, o en modo, la abundancia, la fluidez, el milagro simplemente no pueden atravesar. Lo más sorprendente es que este ciclo no necesita de una amenaza real para activarse. Basta con un pensamiento, basta con un diálogo interno negativo, basta con una frase que se repite dentro de ti, en el silencio de tu mente, justo antes de dormir. Y eso ya es suficiente para que tu cuerpo entre en este estado, para que tu vibración se alinee, no con el campo de la creación, sino con el campo de la supervivencia. Y el campo de la supervivencia no crea milagros, no genera abundancia, solo sostén, más de lo mismo. Y tal vez, justo en este momento, estés empezando a darte cuenta de que no es el mundo allá afuera lo que te bloquea, no son las circunstancias, no son las personas, es este ciclo invisible que comienza en el silencio de tus pensamientos y se convierte en la frecuencia que le estás entregando al universo. Existe algo profundamente poderoso y, al mismo tiempo, casi desconocido para la mayoría de las personas, una verdad que une espiritualidad, física cuántica y biología de una forma tan precisa que, cuando la comprendes, nunca más puedes vivir de la misma manera en tu biología. Lo escucha todo, en cada pensamiento, en cada palabra. Cada emotion. Nada, absolutamente nada, pasa desapercibido, Jin. Y más que eso, todo lo que repites, todo lo que sientes, todo lo que afirmas, en el silencio de tu mente, especialmente antes de dormir, se transforma en epigenética vibracional. En Bruce Lipton nos reveló algo absolutamente revolucionario. Tu ADN no es tu destino, tus genes no son una sentencia. Lo que realmente controla la expresión de tus genes no es la herencia genética, es el ambiente. Y ese ambiente no es solo físico, es vibracional, es mental, es emocional. Tu cuerpo responde muchísimo más al campo que tú generas que al código que heredaste. Y aquí está una de las llaves más olvidadas de la manifestación, porque las palabras no son solo sonidos, son frecuencias, llevan información, crean resonancia dentro de ti. Y eso que tú dices, incluso cuando lo dices en el silencio de tu mente, se convierte inmediatamente en señales bioquímicas, señales que activan o desactivan genes, señales que le informan a tus células si estás viviendo en un campo de miedo, de escasez o en un campo de abundancia, de expansión, de infinitas posibilidades. Es justo en el instante antes de dormir cuando esa influencia se vuelve aún más poderosa, porque el filtro crítico de la mente consciente comienza a apagarse y todo lo que te dices a ti mismo atraviesa directamente hacia el subconsciente. Desde ahí, tu biología empieza a vibrar como si eso que afirmas ya fuera una realidad. Y más que eso, tu frecuencia se alinea, se expande y comienza a enviar silenciosamente ese mismo patrón al campo cuántico. Neville Goddard siempre enseñó que aquello que tú asumes como verdad, inevitablemente se convierte en tu realidad manifestada. Y hoy, la ciencia de Bruce Lipton confirma que este proceso no es solo energético, es biológico. Tus células se reorganizan, tus sistemas se recalibran, tu vibración se transforma. Y entonces, eso que antes parecía lejano, eso que parecía imposible, empieza a reorganizarse allá afuera como un espejo perfecto de lo que tú has sostenido aquí adentro. Por eso, cuando te acuestas y eliges, consciente o inconscientemente, repetir palabras de dolor, de escasez, de impotencia, no solo estás desahogándote, estás escribiendo códigos, estás programando tu propia biología, le estás entregando al campo cuántico la firma vibracional que, inevitablemente, te va a devolver. Porque la vida no responde a lo que tú deseas, la vida responde a lo que tú verdaderamente vibras. Existe una voz que nadie escucha excepto tú, una voz que no se manifiesta en palabras habladas, pero que resuena todo el tiempo dentro de tu propia mente. Y lo más sorprendente es que esa voz tiene más poder sobre tu vida que cualquier circunstancia, que cualquier persona, que cualquier factor externo, porque es esa voz, ese diálogo invisible, lo que moldea minuto a minuto la frecuencia que tú emites y, en consecuencia, la realidad que atraes, lo que Neville Goddard llamaba el estado asumido.
es en realidad ese campo silencioso donde aquello que tú crees ser, aquello que aceptas como verdad, se cristaliza y comienza a informar tanto a tu biología como al campo cuántico que te rodea. Y ese estado no está determinado por lo que deseas, está determinado por aquello que más repites en las conversaciones internas que tienes contigo mismo, especialmente en esos momentos donde nadie te ve, en el silencio antes de dormir. Tal vez nunca te has dado cuenta de cómo te hablas a ti mismo. Tal vez nunca has notado cuántas veces cada noche repites, casi sin darte cuenta, frases como: esto no es para mí, nunca lo voy a lograr, las cosas siempre son difíciles, no sé qué más hacer, no soy capaz. Y sin darte cuenta, esas pequeñas frases, esos susurros internos, se convierten en decretos energéticos. No se quedan solo en el pensamiento, se transforman en señales, señales que tu cuerpo escucha, señales que tus células interpretan, señales que atraviesan tu piel y se emiten como frecuencias directamente hacia el campo cuántico. Lo más desafiante es que ese lenguaje interno muchas veces es invisible incluso para ti. Ocurre en automático. Es un reflejo de los condicionamientos, de los traumas, de los programas que has absorbido a lo largo de tu vida. Y sin embargo, es esa voz la que está generando, aquí y ahora, la firma energética que le informa al universo quién tú crees ser y por consecuencia, lo que tú crees merecer. Bruce Lipton lo explica con claridad. Ese campo de información no se limita al cerebro, se expande a cada célula, a cada molécula, a cada parte de tu ser. Y eso significa que todo tu cuerpo se convierte en una antena que vibra, que emite, que atrae aquello que tú sostienes en el silencio de tu mente, lo que te dices a ti mismo, incluso cuando nadie te escucha. Nunca es neutro, nunca pasa desapercibido. Cada pensamiento, cada emoción, cada frase no dicha se convierte en la materia prima del molde invisible de tu realidad. Y es especialmente en los últimos minutos antes de dormir, cuando tu mente consciente se apaga, que ese lenguaje interno se vuelve aún más poderoso, más activo, más creador. Porque en ese instante, el universo no escucha lo que deseas, el universo escucha aquello que tú asumes como tu verdad. Existe un detalle tan sutil, tan invisible, que casi nadie percibe. Un detalle que define, sin que te des cuenta, si tu vida mañana será una repetición de lo que hoy te duele o el inicio de una nueva realidad. Y ese detalle está en el simple hecho de que en el preciso instante en que empiezas a quedarte dormido, tu mente pierde por completo la capacidad de distinguir qué es real y qué es imaginación. La neurociencia ya lo ha comprobado, que en ese estado, cuando tu cerebro entra en ondas teta, ya no existe el filtro crítico. La mente consciente, esa que analiza, que juzga, que cuestiona, se apaga y el subconsciente queda completamente abierto, totalmente receptivo como un suelo fértil, esperando la semilla que utilices consciente o inconscientemente sembrar en él. Y aquí es donde vive una clave que casi nadie conoce, porque en ese momento el subconsciente no diferencia entre un pensamiento de miedo y una afirmación de abundancia. No juzga, no te dice esto es verdad o esto es mentira, simplemente lo acepta, lo integra, lo graba y empieza a operar basándose exactamente en lo que recibió. Esto explica por qué tantas personas despiertan cada día sintiendo peso, cansancio, desánimo, sin entender de dónde viene todo eso. Se durmieron, acunados por pensamientos de preocupación, por diálogos internos de impotencia, por historias de carencia. Y mientras dormían, su mente trabajaba incansablemente, reforzando esos mismos patrones. El cuerpo, durante la noche, reorganiza su bioquímica, su vibración, sus células, según la información que recibió, y entonces despiertan, cargando en el pecho la frecuencia exacta de aquello que nutrieron en el silencio de la madrugada. Neville Goddard siempre enseñó que el estado de sueño es el portal donde toda creación comienza, y Bruce Lipton lo confirma. Biológicamente, ese estado es el más potente para la reprogramación celular, epigenética y vibracional, porque es en ese momento, cuando el filtro se apaga, que te conviertes en pura frecuencia, pura emisión,
pura creación. Por eso, lo que tú cargas contigo en los últimos minutos antes de dormir no desaparece en la oscuridad, no se pierde en el vacío, al contrario, se convierte en el código que tu cuerpo ejecuta, que tu mente reproduce, que tu campo vibra y que inevitablemente comienza a manifestarse como tu realidad, porque tu mente dormida no tiene filtro, no distingue deseo de verdad, simplemente acepta e inmediatamente lo transforma en vida. Existe una inteligencia tan sofisticada, tan precisa, operando dentro de ti, que, tal vez, nunca te habías dado cuenta de lo sensible que es a lo que sientes, a lo que piensas, a lo que crees en tu cuerpo. No es solo materia en tu cuerpo, es una antena biológica, un pont vivo, entre el mundo físico y el campo cuántico invisible, y esa antena está todo el tiempo captando, emitiendo y reorganizando patrones de realidad, según la vibración que tú sostienes. Bruce Lipton revela aquí, tus proteínas celulares, esas que determinan cómo se comporta tu cuerpo, no están reaccionando solo a factores físicos, en realidad están respondiendo a señales externas y sobre todo a las señales internas. Y esas señales están hechas de pensamientos, de emociones, de palabras, de imágenes mentales. Cada vez que sientes algo, cada vez que crees en algo, tu cuerpo traduce eso en información, información eléctrica, información química, información vibracional. Y aquí hay una verdad profunda que la mayoría de las personas jamás ha escuchado. Tu cuerpo no se alinea con lo que deseas conscientemente, se alinea con lo que vibras profundamente. Y esa vibración no nace de un deseo aislado, nace del estado que tú asumes como verdad. Y es especialmente antes de dormir, cuando tu mente consciente se silencia, que este alineamiento se vuelve muchísimo más potente, porque en ese momento tu antena biológica comienza a operar en estado puro. Ya no está interferida por el ruido de la mente analítica, simplemente está emitiendo, transmitiendo, registrando en el campo exactamente lo que tú crees ser. Neville Goddard decía que no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres en el silencio de tu propia conciencia. Y Bruce Lipton lo confirma: cuando ese estado interno se estabiliza, todo tu cuerpo responde, tus proteínas cambian, tus genes se expresan de otra forma, tu bioquímica se recalibra, el campo electromagnético de tu corazón se expande y entonces la realidad externa comienza inevitablemente a reorganizarse. Por eso, lo que pasa en tus últimos pensamientos del día no es solo psicológico, no es solo mental, es energético, es cuántico, es en ese instante, en ese momento donde todo se silencia, cuando tú envías hacia dentro de tu cuerpo y hacia afuera, hacia el campo, el código que se ejecutará durante toda la noche, en código Q. Si está alineado con la frecuencia de la abundancia, de la paz, de la certeza, empieza a reorganizar silenciosamente cada célula, cada átomo, cada posibilidad a tu alrededor, porque tu cuerpo es mucho más que carne y hueso. Tu cuerpo es tecnología viva, al servicio de tu conciencia. Existe un punto donde la simplicidad se vuelve más poderosa que cualquier técnica compleja, y ese punto sucede exactamente en los últimos 60 segundos antes de que te quedes dormido. En ese intervalo, no es la cantidad de palabras, ni la cantidad de repeticiones, lo que crea la transformación, es la calidad vibracional de lo que tú sostienes, es el sentimiento impregnado en tu palabra, es la coherencia entre lo que dices y lo que sientes, lo que informa tanto a tu cuerpo como al campo cuántico. Muchos creen que es necesario repetir afirmaciones una y otra vez, que es indispensable convertir ese momento en un esfuerzo casi mecánico, pero no es así como funciona la creación. Bruce Lipton y Neville Goddard son claros en lo que genera impacto real. No es el volumen, es la frecuencia, es el estado del ser que tú asumes mientras lo dices, es el tono interno, la vibración emocional que acompaña tus palabras, lo que moldea el campo, porque si tú repites palabras de abundancia por tu cuerpo está vibrando miedo, inseguridad, desconfianza. Entonces, lo que el universo escucha no son tus palabras, es tu frecuencia. De la misma forma, si tú sostienes por solo 60 segundos un estado de presencia, de gratitud, de amor, de certeza, eso
tiene el poder de atravesar profundamente las capas del subconsciente. Tiene el poder de recalibrar tu biología. Tiene el poder de comunicarle al campo cuántico que eso ya es verdad. Esa es la belleza del proceso. Es simple, extremadamente simple, pero no es superficial, porque no se trata de decir mecánicamente, soy próspero, soy abundante, sin sentirlo. Se trata de permitir que esa palabra eche raíces, aunque se transforme en vibración sentida, en que no sea una afirmación vacía, sino una declaración energética, cargada de presencia, cargada de verdad. Tu campo no responde a lo que finges ser, responde a lo que tú verdaderamente sostienes en el silencio de tu conciencia. Y por eso, 60 segundos pueden ser más poderosos que toda una vida de esfuerzo desconectado, porque cuando la palabra encuentra a la emoción y cuando la emoción se alinea con el estado del ser, algo invisible comienza a moverse y la realidad empieza silenciosamente a reorganizarse. Existe una paradoja que confunde a muchas personas y que al mismo tiempo esconde una de las llaves más poderosas de la manifestación, porque mientras más deseas algo, con ansiedad, con prisa, con esa sensación de que tiene que suceder, de que debe ser ahora, más, sin darte cuenta, le informas al campo que eso no está presente, más vibras en la carencia, en la ausencia, en la distancia. De eso que tanto anhelas. Neville Goddard decía que desear es el primer paso, pero permanecer en el deseo es permanecer en la conciencia de no tener por qué desear por sí solo. Carga la energía de la separación, la frecuencia del todavía no, del eso no es mío, del eso está allá afuera, lejos de mí. Y cuando eso sucede, el campo cuántico Q is neutro, que simplemente responde, refleja exactamente ese estado, no te entrega lo que quieres, solo replica lo que tú vibras ser. Bruce Lipton nos muestra que esta información no se queda solo en el campo energético, baja a la biología, no, porque cuando vives en estado de ansiedad, esperando, pidiendo, deseando con desesperación, tu cuerpo libera señales de estrés, tu sistema nervioso entra en alerta, el cortisol se dispara y toda tu biología empieza a operar en la frecuencia de la supervivencia. Y un cuerpo en modo supervivencia no es compatible con estados de expansión, de creación, de abundancia. La paradoja es que lo que más activa el campo no es el queer, es el permit, es ese estado silencioso de quien ya se siente siendo, ya se percibe teniendo, ya se permite vivir la experiencia dentro de sí antes incluso de que se manifieste afuera, porque a nivel cuántico la realidad no responde a la cronología del tiempo, responde a la coherencia vibracional de tu estado del ser. Por eso, desear en exceso, suplicar, desesperarte, bloquea. Y en cambio, permitir, descansar en la certeza, relajarte en la confianza a ti, porque en ese estado todo tu cuerpo, tu mente, tu corazón y tu campo se alinean. Y cuando todo se alinea, algo invisible empieza a moverse, no porque estés persiguiéndolo, sino porque te has convertido en el propio campo de eso que deseas vivir. El universo no responde a tu prisa, ni a tu esfuerzo, responde a tu vibración coherente. Y la vibración de la coherencia nace en el instante exacto en el que dejas de buscar y comienzas a simplemente ser. Existe una inteligencia que gobierna la vida de una forma tan perfecta, tan precisa, que cuando observas la naturaleza, todo se vuelve claro. Ningún agricultor siembra una semilla hoy y cava la tierra mañana para ver si ya brotó. Ninguno nace el mismo día en que su semilla toca el suelo. Existe un tiempo invisible, un tiempo sagrado, donde todo parece silencio, donde parece que nada sucede, pero en realidad es justo ahí, en la oscuridad de la tierra, donde la vida realmente comienza y así también funciona el sueño. El sueño es el suelo invisible de tu realidad. Es ahí, en el silencio de la noche, cuando tus ojos se cierran y tu mente consciente se duerme, donde las semillas de lo que piensas, lo que sientes y lo que afirmas empiezan a germinar. Germinan no en el mundo visible todavía, sino en el campo energético, en el espacio cuántico, donde todo inicia, donde las partículas se organizan, donde las posibilidades se reacomodan, para luego convertirse en materia, en hechos,
en vida. Neville Goddard enseñaba que todo lo que siembras en el estado de sueño se manifiesta inevitablemente si es sostenido con verdad, con sentimiento, con coherencia vibracional. Y Bruce Lipton lo confirma. Tu biología, tus células, tu frecuencia funcionan como un campo electromagnético vivo, capaz de reorganizar no solo tu cuerpo, sino también la realidad que te rodea. Por hoy algo que pocos comprenden y que lo cambia todo así como en la naturaleza. No necesitas y no debes desenterrar la semilla para verificar si ya está creciendo. La ansiedad, la expectativa excesiva, el hábito de estar revisando todo el tiempo si algo ya sucedió, funciona exactamente como arrancar la semilla de la tierra todos los días. En eso bloquea el proceso porque el campo no responde a la duda en el campo, responde a la confianza, a la entrega, a esa certeza silenciosa. Tiquayon Sobi, que lo que ha sembrado está creciendo, aunque los ojos no lo ven, aunque el mundo externo aún no muestre señales, y tal vez esta sea una de las mayores lecciones espirituales que la vida te está intentando entregar. Todo aquello que siembras en los últimos 60 segundos antes de dormir no desaparece, no se pierde, no se borra, germina en lo invisible, en el campo, en tu cuerpo, en tu mente, en el universo, y tarde o temprano, eso que fue sembrado, con coherencia, con verdad y con amor, inevitablemente florece. Existe un campo silencioso, invisible, que lo conecta todo. Conecta tu mente, tu cuerpo, tu alma y todo el universo. Y ese campo responde no a lo que dices superficialmente, no a lo que deseas de forma dispersa, sino a lo que vibras profundamente, especialmente cuando todo guarda silencio. Y el momento más sensible, más fértil, más poderoso para recalibrar ese campo sucede exactamente en los instantes que preceden al sueño. La neurociencia espiritual Yale Joe Dispenza demuestra que, durante el sueño, el campo electromagnético del corazón y del cerebro se reorganiza, se recalibra y en ese proceso las memorias se disuelven, los patrones vibracionales se reconfiguran y nuevas posibilidades comienzan a codificarse en el campo invisible de tu vida. Bruce Lipton lo complementa, afirmando que tus células, toda tu biología, escucha todo, en cada palabra, en cada emoción, cada imagen mental, todo aquello que te ofreces a ti mismo antes de dormir. No es solo un pensamiento, no es solo una intención, es un comando biológico, es una firma energética, es el código que define cómo se expresan tus genes, cómo trabajan tus células y cómo tu campo vibracional se alinea con el universo nu. Tal vez, justo en este instante, empiezas a darte cuenta de que existe una elección que sucede. Puedes seguir yendo a dormir, como quien simplemente cierra los ojos, esperando que, tal vez, las cosas mejoren, o puedes transformar tus últimos 60 segundos despierto en el ritual más poderoso de reprogramación de tu vida, en un ritual que no requiere esfuerzo, no requiere sacrificio, solo requiere conciencia, presencia y verdad, porque así como la tierra no necesita de tu vigilancia para convertir una semilla en un árbol, el universo tampoco necesita de tu control, solo necesita de tu vibración coherente, de tu certeza silenciosa, de tu entrega amorosa a lo que eliges sembrar en lo invisible. Y la pregunta que resuena en este momento es simple y profundamente transformadora. ¿Qué le has estado ofreciendo al silencio de tu noche? ¿Qué palabras, qué pensamientos, qué emociones has estado dejando como semilla en el suelo fértil de tu subconsciente? Porque lo que dices antes de dormir no es solo una frase, es una firma energética. Es el guión invisible que decide si tu vida será guiada por la escasez o por la abundancia, por la repetición inconsciente o por la creación consciente. Y tal vez el cambio que tanto has buscado comience exactamente en el instante en que todo guarda silencio.